Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a De Copas conmigo. Y tenemos de nuevo aquí, como siempre, a Esperanza Ordóñez. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Salva, encantadísima de nuevo en esta nueva edición, en este nuevo programa, con muchas cosas para compartir y ilusionada. Perfecto, además vamos a pasar un buen rato, buenísimo rato hablando de psicología y de cosas útiles para tu día a día. Así que, oye, mi pregunta habitual, ¿de qué hablamos hoy, Esperanza? Pues mira, Ana, hemos recibido varias cosas en el correo, pero yo creo que la pregunta esta de qué nombre más chulo de Copas con mi ego, pero no se suponía que el ego era malo, ¿por qué tiene que ser algo así de un canal de psicología? Yo creo que lo vamos a coger, ¿no? Es una cosa que hablando contigo también te tenías esta duda, entonces yo por mí, adelante, ¿lo hacemos? Venga, o sea que hoy vamos a hablar de el ego. ¿Qué es el ego? ¿Para qué sirve? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una herramienta? ¿Sí? Venga, pues Sí, bueno, pues empecemos por por el mí principio, sí. ¿no? Pues empecemos por el principio, Por el principio, entonces. mira, antes de todo, si te parece bien, Salva, es que hay un suscriptor, bueno, hay un seguidor, que es entonces nos ha hecho una variedad de preguntas, ha participado bastante, entonces quiero agradecerle personalmente porque nos agradece el hecho de que estemos compartiendo toda esta sabiduría o conocimientos, ¿no? Respecto a la psicología. Hace mención, ¿no? Al difícil acceso de la psicología para todo el mundo. Y sí que quería denunciar públicamente el hecho de que la salud en general, ya sea la salud emocional como la salud psicológica como la salud física, se haya convertido en un artículo de lujo. ¿Sí? Obvio que no va a ser lo mismo como si pides una hora y es algo personalizado y es algo contigo, pero sí que es verdad que haremos todo lo posible, Salva, ¿no? Para que todos estos conocimientos que tenemos puedan llegar al máximo de personas posibles. Para eso tenéis que suscribiros, para eso tenéis que compartir todos estos programas, para eso le tenéis que dar el like, ¿no? Y para eso también, ¿no? Lo que ver hasta el final el programa, que siempre al final vamos ¿no? Con estas aportaciones que hacemos de ejercicios prácticos. ¿Sí? Entonces os recomendamos eso, que nuestra labor va a ser, nuestro objetivo va a ser ese, el poder llegar estos conocimientos y estas prácticas, estos ejercicios al máximo de personas posibles, pero si realmente queréis beneficiaros de ello, pues suscribiros, seguirnos, compartirnos y escucharnos. Perfecto, es decir, esto es un programa de divulgación y necesitamos también que nos difundáis, porque nuestro objetivo es justamente el que ha hecho Esperanza, es divulgar la psicología y acercarla y popularizarla y democratizarla también, ¿no? Porque efectivamente a veces la percepción es que es un artículo de lujo y no debería serlo, no debería serlo. Creo que cualquier cosa, ¿no? Tanto la alimentación al final también, ¿no? Porque fíjate que si queremos llevar una alimentación un poco más correcta, también se tiene que convertir la alimentación en un artículo de lujo. La educación de nuestros hijos es un artículo de lujo. ¡Ostras! Pero eso Sí, sí. lo hablaremos en otro capítulo, si te parece. La vida es cara en general. Muy bien. Bueno, O de pues difícil acceso. Pues empecemos, pues empecemos. Efectivamente, yo desde el principio que fundamos este programa de Copas con mi ego, siempre pensé, el ego, ¿qué es el ego? No sé, ¿podríamos empezar por ahí? ¿Hay alguna definición del ego? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que definición del ego es como definiciones como autores o como personas que lo quiera definir, ¿no? Exactamente qué es el ego. ¿Qué sería el ego, no? Si nos vamos a las tradiciones más clásicas, ¿no? Todos los grandes de la cultura, un poquito más de la sabiduría oriental, trastan del ego, sácate el ego, quítate el ego. ¿Y si resulta que el ego fuera una parte importante en nosotros y en nosotras? ¿Qué sería el ego? ¿Qué entendemos por el ego, no? Te hago preguntas y no te contesto de seguida porque me gusta y me gustaría que las personas que nos estuvieran escuchando pudieran apretar el pause, un momento el pause, ¿no? Y decir, Y ¿qué es pensar, para y mí el pensarlo. ego? ¿Qué es para mí el ego? ¿Qué concepto tengo del ego? ¿No? Ahora es cuando ya le han dado al pause y luego han dado a continuar, porque ya han pensado un rato sobre qué es el ego para ellos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es para ti el ego? Salva.
Es una gran pregunta. Llevo muchos años intentando. Yo creo que tiene que ver, no sé, creo que la definición te la voy a hacer indirectamente. Para mí creo que el ego es puede ser, está vinculado con la identidad que yo tengo, mi autoconcepción del yo, está vinculado con eso, con el personaje que yo he ido construyendo de mí mismo desde que nací, ¿no? Es una herramienta también. También creo que es una opción. O sea, cuando yo me voy a dormir, el ego se va a dormir. No sé, ¿sabes? Me planteo muchas preguntas filosóficas de este tipo. Pero bueno, dejémoslo en que tiene que ver con mi autoconcepción, de quién creo que soy yo, quién me he dicho yo a mí mismo siempre que era yo, ¿no? ¿Te vale? ¿Te vale esta definición? Me orientas, ¿no? Como para poder explicarlo. Voy a mezclar también con un caso que he tenido hace poco, con un cliente, ¿no? Que es un cliente que me consta que está haciendo un gran trabajo personal, ¿no? Como que está intentando arreglar sus relaciones, su vida laboral, ¿no? Y el otro día sufrió mucho porque una amiga suya le dijo, bueno, él se había enfadado por algo. Y entonces la amiga le dijo, ay, es que esto te has enfadado por tu ego. Ay, qué poco evolucionado estás, ¿no? Y él vino como con una historia, ¿no? Como con algo interior de decir, wow, pero si nosotros estamos trabajando el ego y cómo me puede haber dicho esto, me ha dolido muchísimo, ¿no? Y esto es un poco, ¿no? También el autoconcepto, ¿no? Y lo importante que sería de que pudiéramos entender lo que para nosotros es el ego, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros lo puede ver de formas diferentes y que todas son válidas. ¿Sí? Yo te voy a explicar cuál es mi visión, cómo yo con la gente que acompaño o la gente a la que asesoro trabajamos. Y luego me gustaría también que los oyentes pudieran ponernos en el cajón de comentarios qué es para ellos también su fórmula personal del ego y cómo trabajan con él y les ayuda o al contrario también, ¿no? Porque en principio el ego siempre se habla como de una forma peyorativa, Sí, es verdad. ¿no? Sobre todo eso en la espiritualidad, como que se habla de algo como muy malo. Entonces me gustaría también, si han podido tener experiencias malas, que lo puedan compartir, ¿vale? Entonces, fíjate, ¿cuál es la función real del cerebro? Bueno, el cerebro es un... Ahora voy a dar una respuesta rara, ¿eh? Pero es un analizador de frecuencias. Entonces el Sí. cerebro, digamos que nos relaciona con nuestro entorno a Exacto, muchos niveles, es ¿no? el ordenador que llevamos a bordo, ¿no? Que nos ayuda a interpretar lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Si nosotros venimos aquí y una de las máximas, tenemos muchos objetivos vitales, ¿eh? Pero una de las máximas es a sobrevivir, ¿qué puedo entender que va a ser una de las funciones más importantes de mi cerebro? Pues la autopreservación, ¿no? La protección. El peligro. Entonces, el cerebro es la máquina que me ayuda a interpretar la realidad y que está especializada en encontrar el peligro. Como seres humanos ya lo hemos visto, ¿no? De que no todo siempre es real. Para un animal es muy fácil. Esto es peligroso o no es peligroso y ya está. Pero nosotros también venimos condicionados, ¿no? Por un sistema educativo, por un sistema social, que a veces nos hace tener miedo de cosas que realmente no tendríamos que tener miedo. ¿Sí? Entonces, el ego entra aquí. El ego es aquel personaje, aquel gran guerrero, como yo le llamo, ¿vale? La mía se llama Kala, ¿sí? Que Le has puesto nombre a tu ego. me tiene la función de defenderme. Entonces, delante de cualquier estímulo, de cualquier situación, de cualquier cosa que yo tenga delante, en la que de forma consciente o inconsciente vea un peligro, se va a activar mi ego. Ejemplos de ego. Si yo, por ejemplo, tú me estás criticando, ¿sí? Y yo voy a hacerme sentir inferior con esta crítica, va a salir mi personaje egoico de defensa. Si yo me siento muy poca cosa, que no tiene por qué ser real, ¿sí? Sino si yo me siento muy poca cosa, el personaje que va a salir para defenderme va a ser ese fanfurrona o esa fanfurrona, ¿no? Ese fanfurrón de que lo sabe todo, que es grande, que es omnipotente,
¿sí? Y ese es el ego. El ego es nuestro guerrero personal. Ujú. Es el guerrero, ¿sí? Que nos defiende de posibles peligros que hay a nivel físico real, pero también a nivel emocional y psicológico. Muy bien. Ok. Estaba pensando todo el rato, nunca lo había visto así. Nunca había visto así, claro. Es un guardaespaldas que tenemos ahí, ¿no? Es un guardaespaldas, Mm. ¿sí? Y aquí es donde entra el problema. Es nuestro guardaespaldas. Tú imagínate que eres un gran influencer, ¿no? Iba a decir famoso, pero ya es, soy boomer, esa palabra ya no está, entonces eres una influencer, ¿no? Y evidentemente tienes muchos seguidores, muchos de estos seguidores pueden ser peligrosos, es una realidad. Y tú contratas a un guardaespaldas y le das al guardaespaldas automáticamente todo el poder. ¿Qué va a pasar con tu vida, Salva? Pues que me convierto en esclavo del guardaespaldas, ¿no? Ah, Se pues convierte en mi eso es lo que jefe, ¿no? hemos hecho nosotros con el ego. Sí, nosotros ya hemos hablado en otros capítulos y somos muy, muy luchadores con esto, ¿no? De que no hay una inteligencia artificial, hay artificial sí que la hay, una inteligencia emocional, ¿no? Nadie nos educa nuestras emociones, Es por lo verdad. tanto, nosotros llegamos al colegio y ¿cuál es el órgano, la parte del ser humano que más se desarrolla y más se condiciona? La El cabecita. cerebro. A alguno de nosotros, de tanto en tanto, una vez a la semana, 2 veces a la semana, tenemos educación física, con lo que podemos educarnos, pero 2 horas a la semana, 1 hora a la semana. 6 horas, 8 horas, más los deberes, más todo lo que tienes que estudiar. Cerebro, cerebro, cerebro. Le estamos dando todo el poder al cerebro. Por lo tanto, el personaje que tiene todo el poder es nuestro ego. Y como tú bien has dicho, es como, es mi guardaespaldas, es mi guerrero, mi guardaespaldas, con la única diferencia que le hemos dado todo el poder. Es Si nuestro jefe. partimos de la base de que es una persona que viene a defenderme, va a estar siempre alerta. Siempre va a haber problemas donde no los hay. Siempre va a intentar defenderme de lo que no es, ¿sí? Y ese es el problema del ego. El problema del ego no es el ego en sí. Es imposible, fíjate, ¿no? La mayoría de nosotros, por ejemplo, por nuestra generación, los hombres en concreto, muchos de vosotros tenéis una alta sensibilidad, pero a nivel social os han castrado esas emociones, porque os han hecho creer que esas emociones es que seáis débiles. Evidentemente habéis tenido que sobrevivir a nivel social haciendo un personaje fortachón que no conectara con sus emociones para no ser, para no ser rechazado socialmente o para no haber sufrido eh, pues Sí, la máscara social, ¿no? rechazo, abandono, insultos, todo, Sí, sí, sí. ¿no? Es lo que llamamos la máscara social, ¿no? Que a La veces. máscara, exacto. Claro, Sería la claro. misma. La máscara ya sería más bien los diferentes personajes que ejerzo después de que el ego haya determinado, ¿no? Entonces, con mi jefe voy a aparentar que lo sé todo, pero luego puedo llegar a casa perfectamente y ser la pobrecita, que todo le va mal, que todo el mundo le insulta, que todo el mundo le dice, ¿no? Entonces, dentro del ego me va a hacer diferentes personajes diferentes la peligrosidad que tengan en el diferente escenario donde me esté relacionando. Es decir, y seguía pensando mientras tú hablabas, este guardaespaldas, este protector que nos protege, que le hemos dado todo el poder, ¿no? Si le damos todo el poder, entonces se sale de madre, digamos, de algún modo, se sale de nuestro control. Y eso me ha recordado en que en algunas culturas de la Tierra al ego se le llama el parásito. O sea, es como si fuera algo que vive de nosotros, ¿no? Pero que en realidad puede llegar a perjudicarnos, porque un parásito básicamente vive de ti, Mm. pero Es que puedes. fíjate, ¿no? Cuando nosotros a una persona, imagínate en una gran empresa, que le das el poder absoluto y sin revocar, ¿no? A cualquiera de los trabajadores. ¿Esa persona en quién se acaba convirtiendo?
Pues en un monstruo, ¿no? en Seguramente. un tirano. En Tirano. un tirano. Entonces, Sí. muchos de nosotros tenemos un ego que es muy tirano porque es que tiene el poder. Ujú. Por eso es tan importante esta labor que estamos haciendo, como de intentar que la gente tome conciencia de la importancia de las emociones y de la importancia de las enfermedades y las psicomatizaciones, porque si yo le voy quitando poder a este gran guerrero, a este gran defensor, ¿no? Y le lo reparto entre lo que también es mi otro gran personaje, que son las emociones, y mi otro gran personaje, que es el cuerpo sensitivo, ¿sí? Entonces es donde encuentro el equilibrio y donde encuentro mi coherencia personal. La Bueno, mano, o sea, el ego, el corazón siente y el ego lo acompaña. bueno, Y es un muchos de poco... nosotros, por ejemplo, por tal de no sentir, ¿no? El ego lo veo ahí como un segurata de no, no, no sientas que esto es peligroso, que esto no, te estás enamorando y estás sintiendo, pero no, no, no sientas porque esto te puede hacer daño, ¿no? ¡Ostras! La otra persona está llorando y seguramente que te va a culpar a ti. No, 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 no empatices, ¿no? O sea, es decir, un poco como en la filosofía vital normal, ¿no? Que todo es bueno en su justa medida. Es decir, necesitamos un ego, mi siguiente pregunta es, ¿necesitamos un ego? Pero ¿hasta qué punto, no? Como animales, yo creo que sí que lo necesitamos porque hay una diferencia muy grande entre lo que es el animal autónomo, o sea, el animal verdadero, ¿no? El emocional y el social, ¿sí? O sea, si te fijas, ¿no? Nosotros como humanos, ¿cuánto hace que no evolucionamos? Claro, si Sin viviera... embargo, Estoy pensando si una ¿no? Sin persona... embargo, Si un niño se criara solo en el campo, ¿tendría ego? Es decir, si no tuviera entorno social, ¿tendría ego? pues muy probablemente sí, tendría ego, porque entonces am, tendría que elegir una manera de cómo se sabe a sí mismo. Pues curioso porque fíjate Partimos de la que... base de que si es... ¿Sí? Es curioso, estaba pensando también, las personas que entran en el mundo de la espiritualidad y empiezan a meditar y tal, muchas de esas filosofías llegan a un momento en que se produce algo que se llama la muerte del ego o la disolución del La ego, que es disolución del ego. Se bueno, disolución del intenta. ego que acaba en la muerte del ego, que no significa que te quedes sin ego para siempre, sino que durante un rato tu ego se ha ido a dormir y entonces te percibes a ti mismo de otra manera, porque no es como si te hubieras quitado el disfraz, ¿no? De tu personaje durante unas horas, ¿no? Es muy curioso que digas esto porque fíjate, ¿no? Que nosotros vivimos en una sociedad completamente capitalista, por lo tanto, el hecho de que tú ingreses en el mundo espiritual no te hace más espiritual. Y estamos consumiendo espiritualidad. Entonces, Sí, cuando claro. esta gente que está en espiritualidad, que, ¿no? Lo que hablábamos con este cliente mío, ¿no? De que esta persona en concreto es una persona que consume espiritualidad, no que sea espiritualidad. ¿Eh? Es como, yo soy consumidora de productos light y por lo tanto tengo que adelgazar. Bueno, ¿Vale? cuidado, cuidado con los light. Vale, pues es exactamente. Entonces también hay un ego espiritual. También hay un ego, ¿no? Que se está comprando mucho con esto de, ¿no? Se está desvirtualizando muchísimo la New Age, ¿no? Se está capitalizando la espiritualidad de nuevo. Supongo que la transición, el cristianismo no dejó de ser también como una especie de capitalización también de la espiritualidad que había en ese momento. Entonces, toda esta New Age de hoy en día, no digo todos, pero en su gran mayoría, buscan beneficio y no solamente beneficio, sino que, ¿no? El otro día me hablaba, ¿no? Un cliente y me decía, es que es un chico súper guay, que viene del mundo empresarial y entonces se ha iluminado. ¿Cuántos grandes gurús de hoy en día son grandes empresarios? Y no hay nada malo, ¿eh? O sea, no es ninguna crítica constructiva, pero ojo, que te metas en el mundo espiritual no significa que seas espiritual, significa que puedes estar consumiendo espiritualidad y Interesante, que te pueden estar vendiendo otro concepto que espiritualidad. Y no, entonces sí, aquí no es una transición, no vas a trascender el ego, te va a salir el ego espiritual.
del que voy a llegar a las reuniones y no, porque yo medito cada día 10 minutos, Yo os amo a porque no, todos. yo me elevo a 8. ¿no? Entonces, ojo, ojo, ojo. Bueno, y volviendo al ego, que cuando el ego se sale de madre, cuando el ego se descontrola y se pasa de vueltas, ¿puede llegar a enfermarnos un ego Sí, desbocado? ¿Sí? sí, ¿Qué sí, tipo sí, de, qué sí. tipo de cosas nos pueden pasar cuando el ego se desboca? A mí personalmente, o sea, personalmente, profesionalmente, todo mezclado, o sea, yo diría que la mayoría de trastornos, ¿sí? Que tenemos de la conducta y de en psicología, yo creo que ahí hay un ego desbordado. Pero el más peligroso es el trastorno narcisista, Mm. El ¿sí? trastorno narcisista. Puede ser Vale. narcisista, puede ser psicópata narcisista, sociópata, hay diferencias entre ellos, pero todos van por la misma, ¿no? Creo que a nivel social se nos está educando y se nos está reforzando para que acabemos con un ego súper narcisista y con todo lo que ello conlleva. Y lo peor de todo es que pasamos como si, ¿no? O sea, no, es que esta persona es narcisista, no, es que lo dice porque es muy narcisista, porque es muy no sé qué, porque es muy... Y estamos como normalizando Sí, te este iba a decir. tipo de personajes. ¿Mm? Vale, es que bueno, estaba haciendo una lista mental de palabras que tienen que ver con eso, ¿no? Y me salían egoísmo, egocentrismo, egolatría, ¿no? Es decir, creo que todas esas palabras al final hablan de un ego superpoderoso que se convierte en el centro de nuestras vidas, ¿no? Y claro, Ojo, que también puede ser una narcisismo, manipulación psicología. del lenguaje para que tengamos como peyorativo el ego, intentemos quitarnos el ego, pero ojo, porque si estamos diciendo que el ego es mi guardaespaldas personal, el ego también será el que me defienda delante de las injusticias. ¿Y qué pasaría a un sistema político con mucha gente capaz de defenderse de las injusticias? Ah, no, claro, eso sería la revolución. Eso no es bueno para el establishment. Por eso te digo ¿Eh? que todas estas grandes filosofías, ¿no? Que intentan quitar el ego y tal. Bueno, entonces el ego es una herramienta necesaria, digamos, es una herramienta necesaria, pero bueno, vamos a pensar en alguna herramienta o ejercicio práctico para nuestra audiencia para que puedan, bueno, de algún modo plantearse si esa herramienta que todo el mundo tiene, ¿no? Si esa ego que todos tenemos, si está sano. ¿Podemos hablar de que el ego está sano o el ego está enfermo o el ego está desbocado? ¿Y cómo saberlo? Bueno, ¿Y qué podríamos hacer? ¿Y hablar qué de hacer? si el ego está cumpliendo su función, Perfecto, venga. Sí. ¿no? ¿Qué Más que podemos sano o no, preguntarnos? porque esto ya también depende un poquito de la persona que tienes delante, porque yo puedo tener la sensación de que mi ego está estupendísimo y que vengas tú y me digas, hostia, Esperanza, no veas, ¿no? El pedazo de ego que te has marcado aquí. Esto lo hemos visto todos en muchas películas, cuando hay algún personaje también muy, normalmente un macho alfa, ¿no? Y alguien le dice, no, no, toma el ascensor tú solo porque no cabemos todo, tu ego y todos los demás no cabemos en el ascensor, es demasiado grande tu ego, ¿no? Y siempre hay comentarios de estos de, tu ego es demasiado grande para, no cabemos todos en el mundo con tu ego. No. Sí, pero al final, o sea, el que opina es el que no, no sé, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hostia, es que tú eres demasiado orgullosa, ¿no? Ya, pero ¿y qué diferencia hay entre el orgullo y la dignidad? Ah, orgullo, Yo te dignidad, pongo un sí. límite, entonces tú te enfadas y entonces tú me puedes desprestigiar o peyorizar diciéndome, qué orgullosa eres, pero yo, sin embargo, estoy actuando de forma digna para mí, poniéndote un límite. Entonces, ojo también con lo que los demás interpretan de nosotros y de nosotras. Sí, porque las palabras, a veces las palabras son armas, ¿eh? Volvemos Y nos o atacan. sea, volvemos a insistir en eso, ¿no? Que quizás los temas que estamos tocando sean fáciles de entender, pero luego a la hora de aplicarlo no es tan fácil Ah, no, 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 porque claro. existen demasiadas variables, ¿no?
No solamente es lo que yo piense, sino también lo que me han enseñado y que no veo que es malo para mí, pero también lo que me dice el otro. Sí, sí, ser un ser humano es muy complicado, ¿eh? Y es muy cansado, Es ¿eh? muy Ser complejo, humano. Sí, sí, es muy es súper complicado. complejo. ¿Mm? Es lo que yo considero de mí mismo, lo que los demás consideran de mí mismo, el equilibrio saludable de todo eso. Fíjate entonces lo fácil que sería también poder llegar a hacer una buena gestión emocional, ¿no? A sentir de forma equilibrada y buena para mí y poder vivir en coherencia con esas emociones. Bueno, y Esperanza, ¿y hay alguna pregunta que nos podamos hacer que nos dé luz sobre si nuestro ego está equilibrado o está desbocado? Tu capacidad de sufrimiento. A ver, cuéntamelo más. Yo, por ejemplo, puedo dármelas de ser una persona muy fuerte, de poder con todo, ¿no? Entonces puede ser que incluso a nivel social ese personaje sea muy bien visto, pero no deja de ser un personaje salido del ego. Yo en el fondo me siento vulnerable, en el fondo me afectan las cosas, en el fondo me puedo incluso sentir muy sola, con la necesidad de hacerlo todo yo porque estoy sola y no puedo hacerlo con alguien más, ¿sí? Y ese es el rerafons. Yo me siento así, me siento vulnerable, me siento sola, me siento que depende de qué consecuencias no puedo tirar, no puedo, ¿no? ¿Sí? Que mis emociones a lo mejor soy más sensible que algunas otras personas a ciertas situaciones emocionales de las personas, ¿sí? Esto es mi verdad, pero yo a nivel social esto no lo puedo mostrar, no se puede mostrar. Entonces, ¿qué es lo que es más adaptable? Aparentar ser fuerte. Entonces yo me pongo el ego de fuerte y lo puedo ver como algo bueno. Y te puedo decir, Salva, yo es que soy una mujer fuerte, ¿sí? Otra vez. A nivel de los demás, no, hostia, Esperanza, es que yo te admiro mucho porque tienes una fortaleza ahí, hostia, vale. Ahora bien, este es mi personaje. Yo soy una mujer fuerte. Si yo quiero saber si realmente este es un personaje que sale del ego y si es bueno o no para mí, yo me tengo que preguntar cuánto me hace sufrir este personaje. Ah, súper importante. Vale, creo que queda muy claro. ¿Cuánto me hace sufrir esta coraza, esta máscara, esta identidad que me he creado? ¿No? Exacto. Es ¿No? Vamos sostenible a para poner mí? otro ejemplo, por ejemplo, a muchas mujeres y muchos hombres que supuestamente les encanta la cocina. ¿Sí? No, es que yo soy muy buen cocinero, ¿no? Y soy muy buena cocinera. Entonces te invito el domingo a comer y me paso toda la semana haciendo unos platos riquísimos, pruebas por arriba, por abajo, no sé qué, bla, 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 bla. Y luego me siento en la mesa, pero no soy capaz de disfrutarlo, porque en el fondo estoy esperando tu reacción. En el fondo, si tú me dices, después de toda la currada que me he pegado durante toda la semana, si tu comentario y tu único comentario va a ser que le falta sal, a mí me vas a romper el corazón. Entonces, Sí, sí. mi ego es, una de las partes de mi ego es ser un buen cocinero o una buena cocinera. Pero realmente me hace feliz este personaje. O me está matando, ¿no? Ser buenos padres. No, es que soy el mejor, el mejor padre del colegio, el mejor padre del barrio, el mejor padre del universo, voy a ser el mejor padre. ¿Cuánto te hace sufrir ese personaje? Porque para ser un buen padre entiendo, ¿no? A las 8 en punto a cenar, tienen que comer equilibrado, tengo que comparar lo que hay en el menú del colegio para que se equilibre, porque así mi hijo hoy ha recibido todos los nutrientes, el sábado al fútbol, el domingo al karate, el lunes por la mañana los bocatas de toda la semana los congelo, los meto por no sé... este personaje, ¿cuánto de feliz te hace? Mira, me has hecho pensar, fíjate que siempre hablamos tú y yo de películas, ¿verdad? Siempre en algún momento suelo mencionar alguna película. Esta no creo que la hayas visto porque es una serie de mafias chinas en el San Francisco del 1800, ¿vale? Y hay un personaje que es
el jefe de un clan, de una mafia china, de las varias que había en San Francisco, y llega un tipo muy duro, que claro, ordena muertes, ¿no? Y maneja pues todo el tráfico de dinero y de drogas y tal, ¿no? Y entonces llega un momento en que su hijo le echa del poder, ¿no? Y esto para él, al principio le duele, pero luego el tío es como si renaciera, porque es como, bueno, ya no soy el jefe de la mafia china, ya no tengo que preocuparme de nada, y entonces ahora me voy a viajar por el país. O sea, es como de repente surge otro ser humano completamente distinto cuando su personaje, su identidad, queda sin sentido, ¿no? Fíjate, me has hecho pensar en eso. Bonito, ¿no? Esa sería una buena resolución también, ¿no? Que nuestros oyentes y las personas que quisieran trabajarse esta parte del ego para intentar encontrar el equilibrio que nos dé bienestar, ¿no? Eh, haga un análisis de los personajes que interpreta a lo largo del día. Y hay de muy duros, ¿eh? Porque hay algunos que les tenemos un cariño y que nos hacen tan de bien y que nos hacen que soltar ese personaje te puede hacer mucho daño. Pero ojo, que quizás mantenerlo todavía te está haciendo más daño y no lo estás viendo. Sí, porque además, yo te he dicho antes, hace un buen rato te he dicho, he hablado en términos de lo que yo me cuento a mí mismo de quién soy yo, pero también está lo que me cuentan los demás sobre quién soy yo. Y la gente que te dice, tú puedes con esto, ¿sabes? O tú eres un crack, o tú eres un artista, o nunca cambies, ¿no? Y entonces, al final, tu ego se alimenta de lo que tú te cuentas, de tu relato de ti mismo y del relato de ti mismo que te cuentan los demás. Entonces, claro, por eso también a veces Sí, es difícil soltar claro, ese ego, ¿no? y si vemos esta aprobación por parte de los demás como la energía que tiene el ego para alimentarse y Mm. crecerse, si yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida hice el personaje de cuidadora, por ejemplo, y todas las personas que tengo alrededor me han ido agradeciendo esa parte, pues muy probablemente llega una edad en la que yo me crea cuidadora y que sin mí, cuidadora, salvadora, ¿no? Y que sin de mí los demás no son felices porque le he dado mucho de comer a este Claro. personaje. Y volvemos a lo mismo, no es ni bueno ni malo, yo con esto no critico a nadie, ¿eh? Pero plantéate tú de forma honesta mantener este personaje de cuidadora, de salvadora, ¿Qué te cuesta? cuánto dolor está generando en ti. Tenemos un ego gordito, está obeso, ¿eh? Bueno, oye, Esperanza, estoy sufriendo por la hora porque sé que tienes un paciente. Como buena psicóloga, pues tienes pacientes y no quiero que llegues tarde. Creo que hemos desarrollado el Me tema del gusta ego muy llamarlos bien. más clientes, O ¿eh? Que clientes, un cliente, pacientes. paciente. Bueno, en el caso de Porque un psicólogo, pacientes es como paz, ahí como quieto, ¿no? que está No son esperando, sí. clientes, ¿no? Hacemos una transacción, pero somos clientes porque estamos en el mismo, ¿no? Yo les Perfecto. ofrezco y ellos me pagan. Pues entonces tienes un magnífico cliente a la espera y no queremos que llegues tarde. Exacto. Hemos hecho un programa fantástico sobre el ego. Creo que hay muchísimo más que hablar, pero tranquila, porque hay muchos más programas por delante. Y nada, pues agradecer a nuestra audiencia que haya estado con nosotros. Y nos vemos en el siguiente capítulo, si te parece, de Copas conmigo, Sí, con Esperanza Ordóñez, sí. psicóloga integrativa. Agradezco mucho tu labor, Salva. Gracias por ser esta compañía que hace que todo sea tan fácil Namaste. y sobre todo porque podemos tocar temas muy difíciles, muy serios, con un toque de, por un lado, de alegría Y ¿no? de De un risas. poquito ¿cómo? Y de risas, claro, sí, yo. De risas, ¿no? Pudiéndonos reír un poco y por el otro también el que lo podamos trabajar, ¿no? El que sea algo más que útil, ¿no? Que sea práctico. ¿Mm? Bueno, así es este programa, ¿no? Psicología práctica para tu día a día, ya lo dice el nombre, ¿no? Esperamos vuestros comentarios en las cajas de abajo de los textos. Sí, me gustaría un poco eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que cada uno de vosotros y de vosotras, si realmente le nace y quiere compartir, que pueda ir hablándonos de estos personajes y como ha dejado constancia Salva, si tenéis más dudas y preguntas sobre el ego y queréis que desarrollemos más cosas, pedirlo y se os concederá. Hay que decirle al universo lo que deseas. Y aquí es muy fácil, lo pones en el texto de comentarios y el universo te escucha. Así que Te bueno, provee. nos vemos, nos vemos en el siguiente programa de Copas con mi ego. Gracias a todos.
Un abrazo muy grande y espero que estéis bien.